Bueno, jóvenes, hemos visto el primero y el segundo vídeo de Primo de Rivera. En el primero hemos visto las causas de la dictadura, los elementos que llevaron al golpe de Estado de Primo de Rivera y quién está detrás. Lo segundo que hemos visto es los paralelismos y las diferencias con la Italia fascista, que es de la misma época. Estamos en el 23 y la marcha sobre Roma fue en el 22. Pero bueno. Y ahora vamos a ver los puntos de la dictadura. Y os recuerdo que en una dictadura como la de Mussolini o como la de Hitler o como la de Franco en muchos aspectos o como el gobierno de Napoleón III o el de O'Donnell se caracterizaba por mantener el orden público, una política exterior agresiva, el nacionalismo y las grandes obras públicas, la intervención del gobierno en economía y las grandes obras públicas. Pues vamos a ir viendo los 4 puntos y es curioso que la dictadura de Primo de Rivera también los tiene. Entonces vamos a verlo. A ver, ¿qué va a hacer Primo de Rivera, no? El primer punto que ocupó de que se encargó el gobierno de Primo de Rivera fue el orden público. El orden público era, esto visto desde el punto de vista de la burguesía, claro, era lo que más le preocupaba a la burguesía. La presencia de estas ideas de la revolución rusa, estas ideas revolucionarias, no solo comunistas, también anarquistas, el crecimiento de los sindicatos de izquierda, de las organizaciones obreras, las huelgas organizadas como la canadiense, la huelga revolucionaria de 1917, la aparición de la Cominter, o sea, la aparición de un partido comunista en España chiquitito, pero muy chiquitito, pero que estaba ahí. La FAI-CNT que está rabiosa desde el asesinato del Noy del Sucre, de Salvador Seguí, y ha vuelto otra vez el terrorismo anarquista, os recuerdo. A Barcelona le llamaban la ciudad de las bombas. Y esto es lo primero que quiere la burguesía que se controle. Y eso lo va a hacer Primo de Rivera. ¿Por qué? Porque ya no hay constitución, ya no hay derechos fundamentales, así que puede aplicar toda la política de mano dura que quiera. Y él va a aplicar una política represiva. Es verdad que es una política represiva no especialmente sanguinaria, sobre todo desde el punto de vista de los dictadores del siglo XX, pero sí una política represiva. Es decir, lo primero que... Bueno, han sido legalizados todos los partidos políticos, eso de entrada. Pero es que además van especialmente por una organización política. Os dais cuenta que he dicho organización política, que es la CNT, los anarquistas, que son fortísimos en Barcelona. En Barcelona y en su cinturón industrial, que si Tarrasa, que si Sabadell, etcétera. Pues bien, la CNT va a ser especialmente perseguida. Y de hecho, sus líderes, en el sentido líder de personaje carismático, recordad que los anarquistas no tienen una jerarquía de mando, pero sí sus líderes, sus personajes carismáticos, van a ser encarcelados. Y de hecho van a ser encarcelados pues miles de anarquistas. He dicho encarcelados, no fusilados ni ejecutados. Y van a ir al talego. Este ejemplo en la cárcel de Barcelona. Y la CNT va a ser muy perseguida, todas sus sedes van a ser cerradas, por supuesto, todos sus periódicos van a ser confiscados, por supuesto no hay libertad de expresión, los periódicos tienen que pasar una censura y demás, y los anarquistas van a terminar todos en el talego aquí, o si son más cosas, pues los mandaban a la cárcel de Ceuta o a Peñón de Vélez de la Gomera, yo que sé a dónde los mandaban. Bien, pues la cárcel de Barcelona está hasta la puerta de anarquistas de la CNT. Esto, por cierto, provocó una reacción en la CNT. Es curioso. Hay veces que tú dices, si mi enemigo se crece, lo que tengo que hacer yo es dar un paso más allá. Es decir, si la CNT ha madurado como organización sindical y organizando huelgas como la de la canadiense y cual, pues lo que yo tengo que hacer es crecerme y poner una dictadura. Y entonces usar la represión contra ella. Pero esto tiene siempre una acción-reacción. Entonces, como a la CNT están todos en la cárcel, hay una mutación dentro de la CNT y aparece la FAI. La FAI CNT, oye, que son la misma cosa, son como lo mismo. La CNT es la Confederación Nacional de Trabajadores y la FAI, digamos que es como la rama dura, la Federación Anarquista Ibérica. La FAI. Y a partir de ahora diremos la FAI CNT o simplemente la FAI o la CNT. Pero era muy típico esto.
Y están todos en la cárcel. En la cárcel todos. Es curioso. Es verdad que se consiguió el orden público, ya no va a haber huelgas, ya no va a haber bombas, ya no va a haber tiroteos, es verdad, pero hay una reacción en esta CNT metida en la cárcel que luego va a provocar otras cosas. Cuidado siempre con el fenómeno acción-reacción. Cuando vosotros pensáis, pues yo entonces voy a hacer pensar lo que van a hacer vuestros rivales. ¿Y qué reacción va a traer eso? Por el contrario, y esto es muy importante, y aquí demuestra Primo de Rivera que no es tonto en absoluto, utiliza eso de el divide y vencerás, ¿no? Había dos grandes partidos, organizaciones obreras en España. Una era el Partido Socialista Obrero Español y otra era la FAI. Pues bien, a la FAI, mano dura, cárcel. He dicho cárcel, no sangre, ¿eh? No hay muchas ejecuciones. Cárcel. Y al otro, ¿qué van a hacer con el PSOE? Este es el emblema antiguo del PSOE. ¿Qué van a hacer con el Partido Socialista Obrero Español? Que también había participado en la huelga revolucionaria del 17 y todas esas cosas. Pues al PSOE, mimitos. Es curioso, es la política del palo y la zanahoria. El palo para la CNT y la zanahoria para el PSOE. De hecho, el PSOE era el único partido político que respetaba Miguel Primo de Rivera, que decía que era el único partido honrado de España, y se lleva y negocia mucho con su líder. El líder del PSOE de aquella época es Francisco Largo Caballero, nombre que ya podéis ir recordando, porque este tío va a ser fundamental en la República y en la Guerra Civil. Largo Caballero, de hecho será presidente del gobierno de la República durante la guerra. Los partidarios de Caballero se les llama caballeristas. Francisco Largo Caballero. Nunca digáis caballero, decid Largo Caballero como mínimo o Francisco Largo Caballero. Pues bien, es verdad que el PSOE no va a ser disuelto como han sido disueltos todos los partidos políticos, pero sigue funcionando como organización. Y de hecho colabora con el gobierno de Primo de Rivera. Dice Pablo, alto, 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 alto. ¿Me quieres decir que el PSOE colaboró con la dictadura de Primo de Rivera? Sí, el PSOE colaboró con la dictadura de Primo de Rivera. Los tíos del PSOE no pisaron la cárcel. Para nada. Los de la FAI y CNT al talego, pero los del PSOE, pues por la calle. Y de hecho colaboraron en muchos aspectos del gobierno, por cierto, algunos muy positivos, como los llamados comités paritarios. A ver, si lo que queremos es que no haya huelgas y que no haya follones, evidentemente hay conflictos entre los empresarios burgueses y los obreros. Eso es normal. ¿Cómo podemos solucionar esto sin que se arme un altercado, sin que se arme una huelga y que se arme un follón? Pues creando unos comités paritarios. ¿Qué es un comité paritario? Unos comités paritarios era algo así como una especie de árbitros. Unos árbitros que venían, o sea, si en la empresa, yo qué sé, en la empresa Calzados Pérez, el patrón quiere pagar menos sueldo y los trabajadores quieren más sueldo y no se ponen de acuerdo, pues viene un comité de fuera a hacer de árbitro. Y se llama paritario porque está compuesto a medias de obreros y de empresarios y de burgueses. Normalmente eran siempre del PSOE. Siempre del PSOE. Y son los que van a mediar y van a arbitrar para que esto no sea. Esta idea es muy buena. De hecho, la República la mantuvo. Cuando llegue la Segunda República, serán los jurados mixtos de la República son el hermano mellizo de los comités paritarios de la dictadura de Primo de Rivera. Pero claro, al PSOE le va a decir, cuidado, cuidado, que estás colaborando con una dictadura. Es que tiene tres pechas, ¿eh? Estaban integrados dentro de los comités paritarios del Consejo Nacional del Trabajo. ¿Os acordáis que os dije que la Italia fascista era corporativista, que funcionaba sin partidos políticos ni parlamentos? Pues esto es lo mismo. El Consejo Nacional funcionaba por unos órganos naturales. Pues el Consejo Nacional del Trabajo, eso es órgano natural, que reúne pues a los comités paritarios, los representantes de las distintas empresas y allí se organizan esas cosas. Personalmente los sistemas corporativos no los trago, lo siento. Aquí me tenéis que filtrar, porque no, vamos, es que me he criado de chico en una democracia orgánica de Franco y no, gracias.
pero ¿qué quieren que les cuente? Esto va a provocar una cosa. Entonces, vamos a ver, Pablo. A la CNT FAI, hartalego. Mano dura y hartalego. Y están los tíos de la CNT aquí en esta celda con los barrotes, la valla y eso. Y al PSOE, mimitos. El PSOE sigue en la calle. El PSOE, por cierto, se quedó con los locales de la CNT. Aunque no existe como partido político, sí existe como organización. Se quedó con muchos locales. Entonces, a toda la influencia que en las fábricas tenían la CNT, la va a perder para que la ocupe la gente del PSOE, aunque no oficialmente no quizá no con las siglas del PSOE, pero sí la gente del PSOE. Y entonces, el tío de la CNT aquí en esta celda, encerrado. Y mira por la ventana y aquí por esta carreterita ve a la gente del PSOE que se pasean con su novia y se van a tomar unas cervecitas con una ensaladilla rusa al solecito. Esto va a provocar un odio a muerte, y digo a muerte, y no es una metáfora, entre la CNT y el PSOE. O sea, los tíos de la CNT no van a olvidar nunca que ellos se van a pasar toda la dictadura de Primo de Rivera en el talego, por ser consecuente con sus ideas políticas, mientras que los niños bonitos del PSOE pues colaboraban con la dictadura, montaban los comités paritarios, se hacían con el control de la fábrica, se quedaban con su sede y sobre todo los domingos por la tarde iban al cine con su novia, más contentos que unas Pascuas, mientras que los otros están en la cárcel. O sea, esa traición de lo que desde a partir de ahora para los anarquistas son socialfascistas, los anarquistas llamaban al PSOE socialfascismo, pues esa utilización del fascismo como genérico de cualquier totalitarismo de derecha, ¿no? Que hemos visto antes. Pues esto va a generar un odio a muerte. Y una cosa, cuando caiga la dictadura y salga la FAI de la cárcel, salgan los de la FAI de la cárcel, van a salir rabiosos, ¿eh? Los primeros que van a hacer a la República montar una huelga de 1000 pares de narices, la mítica huelga de la Telefónica. Pero eso es otra historia. Y volverán a enfrentarse con el PSOE. Eso es otra historia. Ya veremos el papel de la FAI-CNT en la República y cómo está radicalizada y cómo ese odio al PSOE que no le van a permitir nunca su colaboración con la dictadura de Primo de Rivera. Sea como fuere, en el aspecto orden público, la dictadura de Primo de Rivera cumplió sus objetivos desde el punto de vista de la burguesía. O sea, ¿para qué la burguesía tolera la dictadura de Primo de Rivera? Para que acabe con el terrorismo, con las bombas y con las huelgas. Pues bien, en España, a partir del 23, perdón, pues no hay huelga, no hay terrorismo y no hay bomba. Los de la CNT están calladitos porque están metidos en la cárcel y el que abra la boca, pues peor. Y los del PSOE, pues estamos contentos colaborando con el gobierno. Y mira que bien. Así que una cosa solucionada. Desde el punto de vista de sus jefes, de la burguesía, la dictadura de Primo de Rivera ha cumplido este primer objetivo. Otra característica que tiene la dictadura de Primo de Rivera, que comparte con el franquismo también y con, perdón, con los totalitarismos de derecha, es el nacionalismo, o mejor dicho, el ultranacionalismo. El nacionalismo de la dictadura de Primo de Rivera era el nacionalismo que se había estado cuajando en el ejército durante los años anteriores. O sea, un nacionalismo típico de los militares que eran centralistas y españolistas. O sea, frente al nacionalismo vasco y al nacionalismo catalán, o sea, el nacionalismo que podíamos llamar periféricos, porque están en la periferia de España, ellos habían desarrollado un nacionalismo español y centralista, es decir, están en contra de por ejemplo, de la mancomunidad de Cataluña y de que se hable catalán y todas esas cosas. Eso será luego otro elemento que heredará la dictadura de Franco. Ese carácter centralista y españolista que va a mantener la ultraderecha, la derecha y la ultraderecha española, pues hasta nuestros días. Es curioso porque al principio de la dictadura la burguesía catalana estaba encantada con Primo de Rivera. ¿Por qué? Porque la burguesía, o sea, sabéis ustedes que el feudo de la FAI, de la CNT, también había nacido la FAI, el feudo de la CNT era Barcelona. Entonces, ellos eran los que más sufrían las huelgas, eran los que más sufrían las bombas y los que más sufrían los atentados. Entonces, que apareciera un gobierno firme que metiera en cintura, literalmente hablando, que le diera estopa
a la CNT los burgueses encantados. Lo que pasa es que luego la dictadura perdió su apoyo cuando se volvió y tomó este carácter centralista y españolista propio de los militares, que son militares los que están gobernando. Y entonces, ¿qué van a hacer? Primero quitar la Mancomunitat de Cataluña. Pero es que luego va a haber una reacción españolista, la verdad que en mi opinión bastante tonta. Por ejemplo, van a prohibir que se use el catalán, la lengua catalana, en los edificios oficiales y en ningún acto público. Van a prohibir que se luzca la bandera, la señera catalana, que se luzca en los edificios. Y por prohibir, van a prohibir que se bailen sardanas. Miren ustedes, los domingos era algo muy típico que en la puerta de la Catedral de Barcelona, esta es la puerta de la Catedral de Barcelona, por los domingos van los catalanes y se ponen allí pues a bailar sardanas. Era lo más normal del mundo. Yo es que me he criado en Barcelona y lo he visto 100 veces. Pues bien, eso se prohíbe. Mire usted, esto tiene una pinta revolucionario, vamos, es que son la leche. Pues no, ahí pues lo prohibieron. Esta prohibición. Luego es curioso que estos políticos, sobre todo de las gigas, ¿acordáis que el catalanismo tiene dos ramas? La rama católica y de derecha, que es la giga, y luego una rama mucho más anticlerical y mucho más antiespañolista, que es la de Esquerra, y está el catalá y lo que luego será Esquerra. Pues bien, es curioso que sobre todo estos políticos de la giga, que empezaron apoyando la dictadura de Primo de Rivera, luego la rechazan por su carácter anticatalanista, al prohibir, yo qué sé, bailar sardanas, que lo cual es una tontería prohibir bailar sardanas, pero bueno. Pero luego terminaron todos colaborando con la dictadura. O sea, cuando lleguen las grandes exposiciones, otra vez esta gente, por ejemplo, la gran exposición de Barcelona, ya la veremos del 29, esta gente volverán a colaborar con la dictadura de Primo de Rivera. ¿Por qué? Porque ellos están ganando mucho dinero en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera. O sea, la burguesía catalana va a ganar mucho dinero y está encantada con el orden público. Pero es verdad que esta represión cultural tiene otra reacción, otra vez el principio acción-reacción. Va a aparecer Esquerra Republicana de Cataluña. Aquí es cuando aparece Esquerra. Esquerra Republicana de Cataluña es la fusión de varios pequeños partidos catalanes, de estas catalá y tal y cual. Y vas a tener un líder carismático que es Francesc Macià. Esta es la bandera de esta gente, que os recuerdo que se parece mucho a la bandera cubana. Como que está hecha a propósito, para molestar a los españoles, esto hay que decirlo. Entonces el nacionalismo catalán se va a radicalizar. Y de hecho la Lliga va a perder muchos votos, la Lliga va a perder su peso político. La Lliga era la que estaba gobernando Cataluña, porque ganaba las elecciones en Cataluña, pero, y más controlaba la Mancomunitat, que ha sido eliminada, pero ahora la va a perder en favor de este movimiento más radical que es Esquerra. Y de hecho la Lliga terminará disolviéndose y en la guerra terminarán pasándose todos al bando de Franco. Bien, entonces aquí tenemos otra de las características. Hemos visto orden público y autoritarismo y represión. Y por otro lado, el nacionalismo centralista. Política exterior agresiva es la tercera característica de las dictaduras. Y aquí la va a cagar Abdelkrim. ¿Acordáis que este tío, Abdelkrim, de la cabila de los Urrigarriel que estaban aquí, había sido el que había organizado la sublevación general de todas las cabilas en el desastre de Anual. Este es el que nos había derrotado en el desastre de Anual. Pues bien, este hombre ha llegado a organizar un Estado, una república del Rif, cuya bandera estáis viendo aquí, que fue aceptada y fue apoyada por la mismísima Comintern. Y esta república del Rif se ha extendido pues casi por todo el protectorado español de Marruecos. Nos queda Ceuta, Melilla, Tetuán, que saque aquí, Larache en una esquinita y Melilla y Nador en la otra, pero todo el territorio central es la República del Rif. Además se han quedado con todo el material bélico español, que eso tienen un montón de cañones, tienen un montón de ametralladoras que han conseguido después de nuestros desastres en Anual. Se considera que es el típico héroe anticolonialista, ¿no? Muy apoyado eso pues por la Comintern, por ejemplo. Aunque vamos, este tío tiene de la Comintern lo que yo sé. O sea, tú ves a las cabilas del RIF hablarle de la plusvalía y esas cosas, a ver qué saben. Pero lo que nos interesa.
En principio, el general Primo de Rivera era estaba dispuesto a la negociación. Es decir, había una rama importante en el ejército, sobre todo los peninsulares. ¿Acordáis de los africanistas y los peninsulares? ¿No? Pues ver el vídeo anterior. Hay una rama importante del ejército, especialmente los peninsulares, que no querían la guerra de Marruecos. Consideraban que la guerra de Marruecos era una tontería, que le estábamos haciendo es bailarle el agua a los ingleses y a los franceses, y que a España no se le había perdido nada en el Rif. Por lo cual lo que teníamos que hacer es retirarnos, como siempre, a nuestra Ceuta y a nuestra Melilla, que son los territorios que sí que eran nuestros, y el resto, pues, para las cabilas si lo querían. Y eran partidarios de retirarse, simplemente dar la guerra de Marruecos por perdida. Y adiós, y nos vamos. Que no tiene nada que ver con nosotros. Que no era ninguna tontería. Y el propio Primo de Rivera era partidario de esto. Lo que pasa es que al ver a ver cómo los españoles están dispuestos a retirarse de Marruecos definitivamente y ver cómo le han salido las cosas, el propio Abdelkrim se envalentona. Y al ver que tiene un ejército detrás, que tiene un material bélico detrás importante, Abdelkrim no tiene otra cosa que hacer que atacar los territorios del Marruecos francés, que es esto de aquí. Este era el Marruecos español, el protectorado español de Marruecos, pero esto es el Marruecos francés. Y entonces desde las cabilas atacaban el territorio de Francia. Y claro, cuando el ejército francés reaccionaba, ellos se escondían otra vez en el protectorado, entre comillas, protectorado español de Marruecos. Entonces el gobierno francés protestó a Primo de Rivera y le dijo que de negociar con Abdelkrim y de retirarse Nanay, que había que dar stop, que la guerra de Marruecos había que terminarla. Y entonces Primo de Rivera hace un giro copernicano, da un giro de 180 grados y nos vamos a meter otra vez en la guerra de Marruecos en plan heavy metal. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues mira, van a hacer lo siguiente, el desembarco de Alhucemas. Se va a organizar una expedición a Tutiplán, colaborando con los franceses, pero se va a organizar una expedición a Tutiplán. Lo que ellos no se esperan. Las cabilas esperan el ataque pues desde Melilla, que es el sitio típico, como mucho desde Tetuán o de Arache. Pues no, le digamos que la fuerza de las cabilas está aquí, ¿no? Pendiente de por aquí, por aquí. Pues nos vamos a atacar por donde nadie nos espera, por el mar. Para eso España es una potencia naval. Y vamos a hacer un desembarco anfibio. Se va a organizar un desembarco anfibio con todas las de la ley directamente al territorio de la cabila de los Urricarrier en la bahía de Alhucemas. Este es el mítico desembarco de Alhucemas y es el primer, no es el primero, pero sí es el primer gran desembarco anfibio que va a tener éxito en la historia contemporánea. El primero, de hecho, fue Galípoli, en la Primera Guerra Mundial, lo organizó Churchill, y fue un desastre, pero vamos, un desastre, vamos, tremendo. Los desembarcos daban mucho miedo, porque en Galípoli había salido la cosa con el culo. Pues bien, se estudiaron los errores de Galípoli y se evitaron. Y entonces se hizo un desembarco con sus lanchas de desembarco, con todo, para que el ejército español apareciera de pronto desde el mar y llegara justamente a la retaguardia de las cabilas, atacando pues donde más daño le hacía. Por cierto, el desembarco fue un éxito completo. Se diseñaron estas barcazas de desembarco, se organizó todo. Es una operación militar complicadísima, un desembarco anfibio. Y además, por ejemplo, es la primera vez que tanques fueron usados en barco para desembarcar en tierra. Los Renault FT del ejército español fueron los primeros tanques en hacer un desembarco anfibio de la historia. Por cierto, este desembarco estaba muy bien hecho y fue un éxito total. Y luego fue el modelo del desembarco en Normandía. Lo mismo que nosotros, para hacer este desembarco, habíamos estudiado los errores del antiguo desembarco británico en Galípoli. Los tíos de Normandía estudiaron con bastante profundidad el desembarco de Alhucemas. Aquí tenéis las lanchas de desembarco, todo el material preparado, y pillaron a las cabilas, pues, vamos, por donde más daño le pudieron hacer. Y fue tremendo. O sea, fue una operación militar extraordinaria. El relieve era complicado, ¿eh? Era un sitio complicado, pero bueno, fue una operación muy bien llevada, muy bien organizada y funcionó como un reloj. Y desembarcaron las tropas y, señores, hicimos papilla a los rebeldes de Abdelkrim. Al final, Abdelkrim tuvo que huir. La República del Rif pues, se fue a Freirmona,
reconquistamos todo el territorio, que llegamos por aquí, los pillamos por la espalda, reconquistamos todo el territorio y Abd el-Quinto buscó huir y se entregó a los franceses. Así que, señores, aunque parezca mentira, la guerra de Marruecos, esa pesadilla ha terminado. España ha ganado la guerra de Marruecos. Las Kabilas van a ser pacificadas. El protectorado español de Marruecos está pacificado. El desembarco me parece que fue en el 25, pues para el 27 Marruecos está, el protectorado español de Marruecos está totalmente tranquilo. La guerra ha terminado y ha terminado a base de pues pegar unas hostias increíbles. Esto fue un bombazo para la dictadura de Primo de Rivera. ¿Por qué? Porque la guerra de Marruecos había sido la pesadilla, y digo la pesadilla de España. Había sido lo del Barranco del Lobo, había sido lo del desastre de Anual, pero es que también había sido el detonante de las desmanes trágicas. La guerra de Marruecos había sido el propio detonante de la propia dictadura. El fracaso de Anual es lo que había provocado eso. Había sido un foco de corrupción tremenda. Había partido el ejército español en dos, los africanistas y los peninsulares. La guerra de Marruecos había sido una maldita maldición para España. Y España, que estaba hecha polvo de llevar derrota tras derrota, tras derrota, tras derrota, pues ahora cogemos y ganamos la guerra de Marruecos por goleada. O sea, en el segundo tiempo cogimos y metimos 48 goles. Y se acabó. Y tocó al árbitro del partido y se acabó. España ha ganado. Esto le dio un enorme prestigio al general Primo de Rivera y a otros generales que también habían participado en esta acción, como por ejemplo Franco, o como por ejemplo el general Sanjurjo, que se ganó el sobrenombre del León del Rif. Ya veremos, recordar este nombre, este general Sanjurjo, porque volverá a salir. Y entonces, claro, aquí otra vez los oficiales africanistas van a tener mucha importancia. Porque pero vamos, aquí también intervinieron los peninsulares. O sea, aquí se hizo esto en serio. Y aquí muchos oficiales que no habían estado en Marruecos en su vida vinieron a luchar y, por cierto, lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien, ¿eh? Pero eso, recordar los nombres de Franco y de Sanjurjo, el general Sanjurjo, el León del Rif. Entonces vamos a ver. Pablo. Las cosas de la burguesía, de la dictadura. Recordad siempre que la dictadura trabaja para la burguesía y para los propietarios, ¿eh? Orden público. Se han acabado las bombas, se han acabado las huelgas, se han acabado los atentados. Los de la CNT calladitos en la cárcel sin un baño de sangre, que hay que recordarlo. Y el PSOE contento colaborando con sus comités paritarios, que por cierto era una buena idea. Pues bien, esto aquí, la dictadura de Primo de Rivera se puede colgar su primera medalla. En el españolismo centralista, hombre, es verdad que las fuerzas nacionalistas no van a decir ni pío en esta época. ¿Por qué no van a decir ni pío? Por esto, porque el que diga pío va a terminar con los anarquistas en la cárcel modelo de Barcelona, claro. Pero sí, digamos que va a tener muy contento a la burguesía centralista española y sobre todo a los militares, pero lo mismo va a provocar unas tensiones. La otra provocó la aparición de la FAI, esta ha provocado la aparición de Esquerra. Y en el siguiente punto, que es la política exterior agresiva, la guerra de África, pues la dictadura ha sacado un 10. La dictadura ha sacado un 10. Con una campaña militar relativamente rápida, ha puesto fin a la pesadilla de España. Por lo cual la burguesía está muy contenta con Primo de Rivera por ahora. Ha puesto orden público, ha puesto para los pies a las fuerzas nacionalistas y encima ha ganado la guerra de Marruecos. Por ahora, Primo de Rivera pues está siendo muy efectivo. Si era una cosa temporal y puntual para solucionar problemas, pues es verdad que está solucionando problemas. Dice la burguesía. Evidentemente los anarquistas que están en la cárcel y los catalanes que no pueden bailar sardanas ni hablar catalán, pues maldita la gracia que les hace. Nos queda otro punto más sobre Primo de Rivera, pero ese lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Pues nada, jóvenes, hasta ahora.